Hola, estimadas y estimados estudiantes del curso Biología Vegetal. Mi nombre es Ana Victoria Huachín y soy tutora de la Cátedra de Ciencias Biológicas. El día de hoy vengo a hablarles sobre la célula vegetal y el ciclo celular. Si usted se pudiera encoger hasta el tamaño de una célula para entrar en ella, ¿qué le gustaría conocer? ¿Qué cree que se va a encontrar? Quisiera también que se pregunte por qué las plantas y los seres humanos somos tan diferentes si estamos formados por los mismos elementos y nuestras células están constituidas por las mismas moléculas orgánicas. La respuesta a las preguntas anteriores está en la célula vegetal. Como es una estructura tan pequeña, es necesario usar un microscopio para poder observarla. Los dos tipos más comunes de microscopios que se utilizan para el estudio de la célula vegetal son el microscopio óptico y el microscopio electrónico de transmisión. El microscopio óptico desvía la luz para producir imágenes aumentadas a color. El aumento que produce este microscopio puede variar entre 10 veces más hasta unas 1500 veces más. Por otra parte, el microscopio electrónico de transmisión origina imágenes televisivas al proyectar electrones a través de un espécimen y puede aumentar una imagen hasta 50 millones de veces. Hace unos 350 años, el científico inglés Robert Hooke acuñó el término célula por primera vez cuando vio un trozo de corcho con un microscopio rudimentario que él mismo fabricó y que es el que se ve en esta imagen. Este microscopio de Robert Hooke solo le permitía aumentar una imagen de unas 10 a 40 veces, pero esas observaciones fueron el punto de partida para el estudio del mundo microscópico. Gracias a ello, en el siglo XIX, los biólogos Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow sentaron las bases de lo que hoy conocemos como la teoría celular. La teoría celular tiene tres postulados. El primer postulado dice que todo ser vivo está constituido por una o más células. Por ejemplo, las bacterias son seres vivos de una sola célula, mientras que los árboles tienen trillones de células. El segundo postulado de la teoría celular dice que la célula es la unidad básica en la estructura de todo organismo. Esto quiere decir que todo ser vivo está formado por células, y gracias a los procesos que ocurren en las células es que se mantiene la vida de ese organismo. El tercer postulado indica que toda célula proviene de otra preexistente. Esto quiere decir que toda célula es producto de la reproducción de una célula que ya existía. Aunque son tan pequeñas, las células son estructuras sumamente complejas y están formadas por distintas partes. Dependiendo de la disposición del material genético en la célula, podemos clasificarlas en dos tipos: las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas no tienen un núcleo definido, solo tienen un cromosoma disperso en el citoplasma. Además, no tienen orgánulos citoplasmáticos. Estas células son características de organismos simples como las bacterias y las cianobacterias. Por otro lado, la célula eucariota es propia de los protistas, de las plantas, los hongos y los animales. Estas células se caracterizan porque su material genético o ADN está contenido dentro de un núcleo. Y además, estas células cuentan con orgánulos u organelas citoplasmáticas. En la célula vegetal ocurren muchos procesos todo el tiempo. Los orgánulos u organelas citoplasmáticas de las células eucariotas son pequeños corpúsculos que realizan funciones diversas como la respiración celular y la digestión, entre otros.
Todas las partes de la célula están formadas por moléculas inorgánicas como el agua y las sales minerales y también por moléculas orgánicas como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos como la glucosa proveen energía y los carbohidratos como la celulosa son parte de la estructura de la célula vegetal. Los lípidos, como las grasas y los aceites, forman parte de la estructura de la célula y también en algunas ocasiones funcionan como barrera protectora. Las proteínas tienen funciones diversas. Algunas también forman parte de la estructura celular y otras actúan como enzimas. Los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, contienen la información genética de la célula. Las células de las plantas, los hongos y los animales poseen prácticamente los mismos tipos de orgánulos. Lo que diferencia a la célula vegetal de las otras células son la pared celular, una gran vacuola central y los plastidios. Todo lo que está al interior de la pared celular se denomina protoplasto. El protoplasto consta de núcleo y citoplasma. La pared celular es esa cubierta rígida que envuelve el protoplasto de la célula vegetal. Está formada principalmente por celulosa, que es un polisacárido de glucosa. Además de darle rigidez a la célula vegetal, la pared le da protección y resistencia contra patógenos, además de limitarla del medio. La pared celular, además de celulosa, posee otras sustancias como la hemicelulosa, que es otra forma de celulosa, y una sustancia llamada lignina, que le da todavía más rigidez a la pared. También hay sustancias llamadas pectinas, que son proteínas de aspecto gelatinoso, que están presentes sobre todo en las paredes de las células de los frutos. Algunas células poseen ceras, cutina y suberina, que son lípidos que le dan impermeabilidad a la pared celular. En algunas células vegetales se ve la presencia de una pared secundaria. Esta pared secundaria está pegada a la membrana plasmática porque se forma de último, cuando ya la célula ha dejado de crecer. En ella están estos compuestos, lignina y suberina, que le dan impermeabilidad a la pared. El plasmalema o membrana plasmática delimita el citoplasma de la célula. Está formada por fosfolípidos y proteínas. No es un sólido rígido, sino que es muy flexible y las moléculas que están en la membrana plasmática pueden difundirse hacia los lados. Las funciones de la membrana plasmática son mediar el transporte de sustancias hacia el interior y el exterior, es decir, es una capa semipermeable, y también tiene como función el transporte activo, porque en ella hay proteínas que actúan ya sea como canales o como proteínas acarreadoras. La membrana plasmática también forma la pared celular y también traslada sustancias reguladoras del crecimiento y la diferenciación celular. La membrana plasmática está formada por una bicapa de lípidos y algunas proteínas flotan en ellas. Se dice entonces que la membrana es un mosaico fluido por eso, porque es muy flexible y porque es un mosaico de estructuras. El retículo endoplasmático es un sistema de comunicación de la célula. Está unido al núcleo. Puede ser liso si no tiene ribosomas. El retículo endoplasmático liso participa en la síntesis de lípidos. También puede ser rugoso. Rugoso quiere decir que tiene ribosomas y este tipo de retículo endoplasmático interviene en la síntesis de proteínas. Los ribosomas son las estructuras donde se sintetizan las proteínas.
Otra parte de la célula vegetal es el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos que mantienen la rigidez y la estructura de la célula. El citoesqueleto participa en el movimiento de las organelas y también en el crecimiento celular. Está formado por estructuras llamadas microtúbulos y microfilamentos. Los microtúbulos son cilindros largos y huecos de la proteína tubulina y participan en la división celular, el movimiento de la célula y la formación de la pared. Los microfilamentos, por su parte, son estructuras sólidas de un tamaño menor que los microtúbulos y están formados por la proteína actina. También se relacionan con la producción de movimiento celular. Hay otras estructuras asociadas al citoesqueleto, como por ejemplo los cilios, que son estructuras que parecen pestañas, son cortitos, y también flagelos, que son más largos y parecen un látigo. Esas estructuras móviles se pueden agitar a altas velocidades e intervienen en el movimiento de las células reproductoras en los vegetales. Luego hay un orgánulo que se llama aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos aplanados que participa en el empaquetamiento de los productos del retículo endoplasmático. Por ejemplo, este orgánulo empaca las proteínas que van a formar la pared celular. Por eso está muy cerca del retículo endoplasmático. Hay orgánulos esféricos denominados microcuerpos. Estos orgánulos están delimitados por una membrana simple. Hay dos tipos de microcuerpos, los peroxisomas, que son orgánulos esféricos muy pequeñitos que participan en un proceso denominado fotorrespiración, y están los glioxisomas, que participan en la conversión de grasas en azúcares durante el proceso de la germinación. Luego tenemos los plastidios, que son orgánulos que hacen diferente a la célula vegetal de otras células. Los plastidios son orgánulos con doble membrana y con su propio ADN. En su interior hay un sistema de membranas y una parte más o menos homogénea que se llama estroma. Los cloroplastos son plastidios con forma de disco donde se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis, en el cual las plantas producen su propio alimento. El estroma del cloroplasto tiene membranas apiladas como sacos llamadas tilacoides. En ellos está la clorofila, que es el pigmento verde que capta la luz solar. El número de cloroplastos de una célula vegetal varía según la especie y también según el órgano de la planta. Por ejemplo, en algunas plantas solo hay 20 cloroplastos por célula vegetal y en otros puede haber hasta 100. Los cromoplastos son plastidios que almacenan carotenoides. Los carotenoides son pigmentos de colores rojos, amarillos y anaranjados que le dan color a muchas flores y frutos. Finalmente, tenemos los leucoplastos, que son plastidios no pigmentados. Estos plastidios sintetizan sustancias y las almacenan. Por ejemplo, tenemos los amiloplastos, que son leucoplastos que almacenan almidón. Si se exponen a la luz, se pueden transformar en cloroplastos. Es lo que pasa cuando dejamos, por ejemplo, una papa a la luz. Los leucoplastos se convierten en cloroplastos y por eso es que la papa se pone verde. La mitocondria es un orgánulo de membrana doble que tiene su propio ADN también. Su membrana interna se pliega formando crestas. La mitocondria participa en el proceso de respiración celular. En este proceso se extrae la energía o ATP de los carbohidratos. La teoría endosimbiótica propuesta por la bióloga Lynn Margulis
dice que la mitocondria y los plastidios se originaron como organismos procarióticos que fueron ingeridos por otra célula más grande. Sin embargo, no fueron digeridos. Entonces, todos esos organismos convivieron como uno solo en simbiosis. Según esta teoría, así se originaron las células de los organismos eucariotas. La gran vacuola central de la célula vegetal está llena de agua y sales minerales. También almacena productos tóxicos. La vacuola ayuda a regular los niveles de agua en la célula y la concentración de sales. Además, ayuda a mantener la forma de la célula. La vacuola está rodeada por una membrana llamada tonoplasto. El núcleo es la estructura que controla todas las actividades de la célula vegetal. Entre sus funciones está regular la síntesis de proteínas y almacenar en el ADN o ácido desoxirribonucleico la información genética que se va a transmitir a las células hijas. El ADN está rodeado por una doble membrana nuclear con poros. Por lo general, el ácido desoxirribonucleico está en forma de cromatina, o sea, un conjunto de hebras muy largas de ADN más proteínas histonas. En la división celular, la cromatina se condensa hasta formar cuerpos con forma de bastón llamados cromosomas. En el núcleo se encuentra uno o más nucleolos. El nucleolo es una estructura esférica que produce los ribosomas de la célula. Los ribosomas son los sitios donde se forman las proteínas. Están en el retículo endoplasmático rugoso, en el núcleo, en la mitocondria, en los plastidios y también están libres en el citoplasma. Las plantas tienen dos tipos de células, las células sexuales o gametos y las células somáticas, que son todas aquellas células que no son gametos. Las células somáticas tienen un ciclo de vida que se divide en dos periodos, la interfase y la mitosis o periodo de división celular. La interfase es el periodo que antecede a una división celular. A su vez está dividida en tres etapas, la G1, S y la G2. G1 es la primera etapa de la interfase. En ella la célula comienza a crecer y a desarrollarse. La fase S o de síntesis es aquella en la que se generan dos hebras hermanas de ADN o cromatidas hermanas, es decir, se sintetiza ADN. A continuación está la etapa G2. Ya una vez que la célula duplicó su material genético en la fase S, la célula vuelve a crecer, sintetiza proteínas y así se prepara para la división celular. Después de la fase G2 se produce el periodo de división celular o mitosis. Al final de la mitosis se producen dos células hijas con material genético idéntico. Por eso es que para que pueda darse esto, debe duplicarse primero el ADN en la interfase. La mitosis consta de cuatro fases. La primera se llama profase, le sigue la metafase, luego la anafase y finalmente la telofase. En la profase se condensa la cromatina hasta formar unas estructuras en forma de bastón llamadas cromosomas. Como en la interfase hubo duplicación de ADN, cada cromosoma consta de dos cromátidas hermanas unidas por un punto llamado centrómero. En la profase se desintegran la membrana nuclear y los nucleolos. Los microtúbulos del citoesqueleto se alinean y forman unas estructuras llamadas axonemas. Estos axonemas van moviendo los cromosomas hacia el centro de la célula. En la metafase, los cromosomas fueron movidos por los axonemas hasta el ecuador celular.
en una zona que se conoce como placa metafásica. En la anafase se separan las cromátidas hermanas y ahora estas estructuras se conocen como cromosomas hijos. Los cromosomas hijos se dirigen hacia los polos, movidos por los microtúbulos de los axonemas. En la telofase, que es la fase final de la mitosis, los cromosomas son envueltos por membranas para formar los núcleos de las nuevas células. Se desintegran los axonemas, se vuelven a formar los nucleolos y los cromosomas se desenrollan formando otra vez la cromatina. Al final de la telofase ocurre un proceso que se llama citoquinesis o citocinesis. En este proceso el citoplasma se divide, se constriñe la membrana plasmática y se producen dos células hijas idénticas. Así, gracias a la célula vegetal, las plantas tienen características que les permiten realizar la fotosíntesis y habitar en los ambientes más diversos. Muchas gracias por su atención.